Muy buenos días, amados hermanos, que el Señor les bendiga en esta preciosa mañana. Soy el pastor Ramiro Moreno del Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas, aquí con nuestro programa semanal de todos los lunes, volviendo a las sendas antiguas. Gloria sea al nombre del Señor. En esta mañana vamos a continuar compartiendo con todos ustedes enseñanzas de la palabra del Señor. En esta mañana me acompaña aquí nuevamente mi colaborador, mi hermano Javier, el cual también tiene el deseo de saludarles. Hermano Javier, el Señor te bendiga. Amén, amén, amén. Buenos días, hermanos. Pues un nuevo día más. Estamos aquí por la misericordia de nuestro Padre, que nos ha dado la oportunidad de reunirnos, de estar aquí otra vez presentes con esa disposición que el Señor pone en nuestros corazones para esparcir su reino. Y pues le damos las gracias de antemano y pues saludamos a todas aquellas personas que pues a esta hora nos están acompañando y les damos las gracias y le pedimos al Señor que en su misericordia tenga compasión y que nos llene de su gracia, de su entendimiento y que nos dé sabiduría para pues continuar adelante con esta situación que continúa, que a pesar de los intentos que hace el país por controlarnos, y pues pedimos a todas la audiencia, todos aquellos que nos están escuchando, que dobleguen sus corazones y que ahora es el momento cuando más necesidad hay para que busquemos la presencia de nuestro Padre, ya que ahora sí, pues ya no hay tantos pretextos, de que tenemos un poco más de tiempo para poder enfocarnos y clamar a nuestro Padre, leer la palabra y buscar de su presencia y pues suplicarle, implorarle pues que dé sabiduría, que dé dirección a las personas que se están encargando de controlar esta situación. Y pues hermanos, saludos a todos aquellos que van manejando, a todos aquellos que están en sus casitas ahí acurrucados, pues bendiciones y les deseamos lo mejor en esta mañana y esperamos pues que corran la voz y que pues tratamos de expandir el ministerio y que pues los que estén interesados en que quieran adquirir información o que tengan alguna duda, pues más adelante se dará la información de dónde pueden ponerse en contacto con nuestro ministerio y pues les deseamos lo mejor y que bendiciones, que el Señor los siga acompañando y saludos a todos nuestros hermanos que pues en este momento nos están escuchando, al hermano Mario, su esposa, al hermano Carlos, al hermano Roberto y pues bendiciones y amén y amén. Amén, gloria al nombre del Señor. Vamos a iniciar con con una serie de estudios eh, de una frase que habló el Señor. Hoy va a ser la primera parte. Eh, la frase es: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Amén. Vamos a orar primeramente, a pedirle a nuestro Dios que Él sea ayudándonos en esta mañana a entender su bendita palabra, a entender lo que está escrito. Amén. Amantísimo Dios y Padre, te damos gracias, Señor, en esta hora, porque tú eres bueno, porque para siempre es tu misericordia. Tu palabra dice que nuevas son tus misericordias cada mañana, Señor. En esta mañana queremos ponernos en tus manos, oh Dios, para que seas tú hablando a nuestras vidas, a nuestros corazones, Señor, explicándonos, enseñándonos, Señor, lo que tú dejaste escrito, Padre, y que toda mala interpretación a tu palabra, Señor, sea puesta al descubierto, Señor, y que la verdad de tu palabra sea la que sea establecida en nuestras vidas, eterno Dios. Está escrito que a través de tu Santo Espíritu tú nos guiarías a toda la verdad y nos enseñarías todas las cosas. Si es que, Espíritu Santo, te damos a ti la gloria, te damos a ti la honra, porque tú eres bueno. Bendecimos tu gran nombre, Señor. Muchas gracias en el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Ahora sí, vamos a dar primeramente también el teléfono aquí en cabina por si hay alguna necesidad de oración. Es área 626-993-1580.
993-1580. Gloria al nombre del Señor. Entonces, como le vuelvo a repetir, vamos a estudiar una frase que habló el Señor Jesús, la cual pues es solo una de las muchas frases que aparecen en el Nuevo Testamento, pero que esta frase en particular pues resulta que no se ha entendido ni se ha interpretado de una manera correcta dentro de la mayoría del pueblo cristiano, y es la frase que ya les mencioné, que el Señor dijo en Mateo 5, donde dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Bueno, en este estudio vamos a realmente escudriñar las Escrituras y vamos a tomar en cuenta tanto conceptos culturales, políticos y religiosos que existían en la época de Jesús, de Yeshua, para de esta manera poder realmente entender el significado de esta frase y pues no terminar dándole un significado equivocado o una interpretación errónea, como ha sucedido dentro de la mayoría del pueblo cristiano, porque resulta que hay muchas personas dentro del cristianismo que creen que Jesús, que Yeshua, que él vino a traer y a establecer una religión diferente al judaísmo que existía en su época, pero la verdad es que esto no es así, hermano, aunque así se ha enseñado y se ha entendido en la mayoría del pueblo cristiano por mucho tiempo. También se cree en una gran mayoría del pueblo cristiano que Jesús, que Yeshua en la cruz cambió todo lo que el Padre Eterno había ordenado en el pasado, o sea, que había cambiado la Torá, que había cambiado la ley de Dios dada a Moisés, ¿va? Y que ahora pues ya esa ley ya no se tiene que cumplir, pero cuando Jesús dijo: oísteis que fue dicho, pero yo os digo, dicen que aquí es en donde él estaba cambiando lo que había sido ordenado antes por el Padre, ¿sí? En la ley de Dios dada a Moisés, en la Torá, por lo que él ahora estaba diciendo, pero esto no es así, hermano, esto es incorrecto, se está malinterpretando esto, como tú mismo lo vas a poder ver a continuación, ¿verdad? Porque de hecho, el mismo Jesús dijo en Juan 6:38, oiga lo que dijo, dice: porque yo he descendido del cielo no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. Oiga, y el verso 39 dice: y esta es la voluntad del Padre, el que me envió, que de todo lo que me diere no pierda yo nada, sino que lo resucite en el día postrero. Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que ve al Hijo y cree en él tenga vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero. Y también sabemos que la voluntad del Padre, hermano, es que se cumplan sus mandamientos, ¿sí? Es que se cumpla la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, tal y como él los ordenó. Entonces, lo que Yeshua vino a hacer es más bien a enseñarnos la correcta interpretación de esos mandamientos dados por el Padre en el pasado, ¿sí? La verdadera interpretación de la Torah, pues de la ley de Dios dada a Moisés, porque resulta que ya desde esa época no se estaba interpretando correctamente, porque cuando Jesús dijo en Juan 14:6, dice: Jesús le dijo: yo soy el camino y la verdad y la vida, nadie viene al Padre sino por mí. Lo que el Señor está diciendo aquí es: yo tengo la verdad, o sea, yo te voy a enseñar la correcta interpretación de los mandamientos del Padre, la correcta interpretación de esta ley de Dios dada a Moisés, de la Torah, que son la verdad y que te van a producir vida, porque eso es exactamente, hermano, lo que había dicho el Padre en el pasado, sí, en el principio. ¿En dónde lo dijo? Bueno, lo dijo en Ezequiel 20, del verso 10 en adelante, donde les empieza a decir: yo los saqué de la tierra de Egipto y los traje al desierto y les di mis estatutos y les hice conocer mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Verso 12 dice: y les di también mis días de reposo para que fuesen por señal entre mí y ellos, para que supiesen que yo soy Jehová, que los santifica. Mas se rebeló contra mí la casa de Israel en el desierto, no anduvieron en mis estatutos y desecharon mis decretos, por los cuales el hombre que los cumpliere vivirá. Oiga, ya lo repite 2 veces, ¿verdad? Dice: y mis días de reposo profanaron en gran manera. Dije, por tanto, que derramaría sobre ellos mi ira en el desierto para exterminarlos. Pero actué a causa de mi nombre, para que no se infamase a la vista de las naciones ante cuyos ojos los había sacado.
Entonces, hermano, vemos que Jesús, que Yeshua, vino a darnos y a enseñarnos la correcta interpretación de esos estatutos, de esos decretos, de esos mandamientos y leyes del Padre. O sea, enseñarnos la correcta interpretación de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá. ¿Para qué? Para que nos produjeran vida. Porque resulta que ya desde esa época, como lo vuelvo a repetir, ya se estaban malinterpretando, ya se estaban torciendo y aún se estaban desobedeciendo esos mandamientos, ¿sí? Ya se estaba desobedeciendo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, y ya se estaba creyendo y obedeciendo más a mandamientos dados por hombres, como por ejemplo las tradiciones, ¿sí? Las tradiciones de los ancianos, los takanos, como se les llama en el judaísmo, ¿sí? Los takanos son esos cercos de protección que fueron puestos alrededor de la Torá, pero estos son mandamientos de hombres, hermanos, estos no fueron dados por Dios. Pero hoy, a través de este estudio, vamos a esclarecer las palabras que dijo Jesús, que dijo Yeshua, cuando dijo, oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Y vamos a entender cuál es su verdadero significado para que tú mismo veas, hermano, que no es como se nos ha sido enseñado en la mayoría del pueblo cristiano. Y vamos a empezar por establecer primeramente que según las propias palabras de Jesús, él dijo que no se malinterpretara la razón por la cual él había venido a la tierra, ¿verdad? Porque hay quienes piensan que Jesús en la cruz vino a cambiar todo lo que el Padre había ordenado en el pasado, o sea, que Jesús vino a abolir la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ¿verdad? Incluso hay personas que dicen que ellos ya han leído todo el Antiguo Testamento y el Nuevo Testamento también, pero aquí no se trata de haber leído, hermano, se trata de entender realmente lo que se lee. ¿Se acuerdan lo que Felipe le preguntó al eunuco, ¿sí? Que había subido a Jerusalén a adorar? Le preguntó, porque dice que iba leyendo el rollo del profeta Isaías, ¿va? Y entonces le preguntó, pero ¿entiendes lo que lees? ¿Y cómo voy a entender? Dijo el eunuco, si no hay quien me lo explique, ¿sí? Ahí está, porque a veces solamente se lee, pero no se entiende. Pero, mire, el mismo Jesús dijo, hermano, que él no había venido a abolir la ley de Dios dada a Moisés, aunque se enseñe en el cristianismo que sí. Mateo 5:17 dice, no penséis que he venido para abrogar la ley o los profetas. No he venido para abrogar, sino para cumplir. Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasará de la ley hasta que todo se haya cumplido. Oiga, y en la versión Nueva Traducción Viviente, el mismo verso de Mateo 5, 17 y 18, dice lo siguiente, dice, no malinterpreten la razón por la cual he venido. No vine para abolir la ley de Moisés o los escritos de los profetas. Al contrario, vine para cumplir sus propósitos. Les digo la verdad, hasta que desaparezcan el cielo y la tierra, no desaparecerá ni el más mínimo detalle de la ley de Dios hasta que su propósito se cumpla. Oiga, entonces, esta cita que acabamos de leer de Mateo 5, 17 y 18, hermano, esta debería de ser suficiente para dejar bien claro que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torá no ha sido abolida y que aún está vigente, ¿verdad? Ya que estas fueron palabras dichas por el propio Jesús. Pero como actualmente la verdad es que ya no se creen a las palabras de Jesús, oiga, en la mayoría del pueblo cristiano, y más bien se creen a las palabras mal interpretadas que se han hecho del apóstol Pablo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las palabras que el apóstol Pablo, hermano, sus cartas, se han torcido y se han malinterpretado para que de hecho hacen parecer que sus palabras, o sea, que las palabras del apóstol Pablo estuvieran en completo desacuerdo con las palabras que habló Jesús, que habló Yeshua antes. Oiga, y esta es la razón, hermano, por la que hay que esclarecer con la verdad de la palabra de Dios, pues todo lo que se ha torcido, todo lo que se ha malinterpretado y todo aquello que ha sido sacado fuera de contexto, porque pues toda mentira va a ser derribada con la verdad, ¿verdad? Y sabemos que solo la palabra de Dios es verdad. Entonces, las mismas escrituras nos van a ir confirmando si lo que se nos presenta como una verdad y como una interpretación correcta, pues realmente lo es o no. Porque la palabra de Dios no se contradice, tanto el Antiguo Testamento como el Nuevo Testamento, hermano, tienen que estar en común acuerdo, ¿verdad? Porque ya que fue Dios el mismo que inspiró a los que escribieron ambos, siendo esta la única forma de comprobar si la interpretación de una carta o de una cita bíblica es correcta o no.
pero yo no sé en qué tipo de Dios, hermano, es en el que hayas creído tú, ¿sí? Pero en el Dios que yo creo, al Dios que yo sirvo, ese es un Dios perfecto, es un Dios que no se equivoca, no comete errores, y que además su palabra, o sea, todo aquello que un día salió de su boca, es de gran valor y nada es de desecharse. Y además esta palabra, como dice Isaías 48, esta palabra permanece para siempre, oiga, y nunca deja de ser. Entonces, si fuera verdad lo que muchos pueblos dentro del cristianismo creen, que Jesús, que Yeshua en la cruz, él vino a cambiar todo lo que el Padre Eterno había ordenado en el pasado, ¿sí? Que él vino a cambiar la ley de Dios dada a Moisés, la Torah. Es como si Jesús entonces hubiera dicho, ¿saben qué? Vamos a tirar a la basura todas las escrituras que tenemos hasta aquí, porque ya no sirven para nada, ¿ya? Porque, ¿cuáles eran esas escrituras, hermano? ¿Qué era lo que se tenía como palabra de Dios en la época de Jesús? En la época de los apóstoles, ¿qué era lo que existía como palabra de Dios? Pues existía solamente el Antiguo Testamento, ¿verdad? Existía la Torá, la ley de Dios dada a Moisés, los escritos y los profetas, el Antiguo Testamento, el Tanaj, así se le llama en hebreo, el Tanaj, solamente era lo que se tenía como palabra de Dios. Entonces el mismo Jesús, para sus enseñanzas, tomaba como base esas escrituras, o sea, tomaba como base el Antiguo Testamento. ¿Se da cuenta entonces cómo es que ahora se enseña en mucho pueblo que esas escrituras que Jesús tomó como base para sus enseñanzas ahora ya no sirven para nada, ¿verdad? Entonces, si hubiera sido que Jesús, que Yeshua cambió todo en la cruz, luego entonces, nuevamente repito esto, ¿en dónde basó Jesús sus enseñanzas? ¿En dónde estuvieron basadas las enseñanzas que el mismo Jesús recibió para su formación desde que era niño? Pues estuvieron basadas en el Antiguo Testamento, ¿verdad? En la Torá, los escritos y los profetas, el Tanaj, solamente. Esa era toda la palabra de Dios que existía en esa época. Y según Isaías 48 dice que esa palabra de Dios, del Dios nuestro, permanece para siempre, ya que el Nuevo Testamento, hermano, ni siquiera se había escrito todavía en esa época. ¿Se da cuenta? Pero se ha enseñado por mucho tiempo y en diferentes iglesias cristianas de diferente denominación, hermano, que parte de esa palabra que debía de permanecer para siempre, ¿sí? La ley de Dios dada a Moisés, la Torá, se ha enseñado que ya no está vigente y que ya fue abolida. Y aunque esto esté en total desacuerdo con las palabras que leímos, que dijo el mismo Jesús, ¿verdad? En Mateo 5, 17 y 18. Pero esto es lo que se cree, hermano, y lo que se enseña, y peor aún, es lo que se vive en la mayoría del pueblo cristiano actualmente. Oiga, nada más. Porque si fuera verdad, hermano, que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torá ya fue abolida, ya dejó de ser, entonces, ¿por qué Dios dice que en los postreros tiempos la ley va a salir de Sión y de Jerusalén, la palabra del Señor? Si supuestamente la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, ya no va a existir en los postreros tiempos, bueno, esto es lo que enseñan los hombres, pero la palabra de Dios, hermano, nos enseña todo lo contrario. Amén. Isaías 2:2, oiga lo que dice. Dice, acontecerá en lo postrero de los tiempos, oiga, al final de los tiempos, dice, que será confirmado el monte de la casa de Jehová como cabeza de los montes y será exaltado sobre los collados y correrán a él todas las naciones y vendrán muchos pueblos y dirán, venid y subamos al monte de Jehová, la casa del Dios de Jacob, y nos enseñará sus caminos y caminaremos por sus sendas, porque de Sión saldrá la ley y de Jerusalén la palabra de Jehová. Verso 4. Y juzgarán entre las naciones y reprenderá a muchos pueblos. Y mire también, hermano, lo que dice a través del profeta Zacarías. Oiga, Zacarías, que sucederá al final de los tiempos. Y aquí en Zacarías 14:16 se está hablando de una fiesta que fue ordenada por Dios, ¿verdad? Que está dentro de la Torá, que es la fiesta de los tabernáculos. Oiga, nada más. ¿Sí? Pero que esta fiesta en la mayoría del pueblo cristiano no se conoce. Ajá. Menos se va a guardar, ¿verdad? Pero vea lo que dice. Dice, y todos los que sobrevivieren de las naciones que vinieron contra Jerusalén y subirán de año en año para adorar al rey, a Jehová de los ejércitos y a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Y acontecerá que los de las familias de la tierra que no subieran a Jerusalén para adorar al rey, Jehová de los ejércitos, no vendrá sobre ellos lluvia. Y si la familia de Egipto no subiere y no viniere sobre ellos, no habrá lluvia. Dice, vendrá la plaga con que Jehová herirá a las naciones que no subieran a celebrar la fiesta de los tabernáculos. Esta será la pena del pecado de Egipto y del pecado de todas las naciones que no subieren para celebrar la fiesta de los tabernáculos. Oiga nada más, hermano. ¿Se da cuenta?
Y el mandamiento para celebrar esta fiesta de los tabernáculos está descrita en Levítico 23, que es parte de la Torah, que es parte de la ley de Dios dada a Moisés. Y aquí está, mire, Levítico 23:39 dice: pero a los 15 días del séptimo mes, cuando hayáis recogido el fruto de la tierra, haréis fiesta a Jehová por 7 días. El primer día será de reposo y el octavo día también será día de reposo. Estos días de reposo son anuales, amén. Verso 40 dice: y tomaréis el primer día ramas con frutos del árbol hermoso, ramas de palmeras, ramas de árboles frondosos y sauces de los arroyos, y os regocijaréis delante de Jehová vuestro Dios por 7 días, y le haréis fiesta a Jehová por 7 días. Cada año será estatuto perpetuo por vuestras generaciones. Oiga, ¿qué significa eso de estatuto perpetuo, hermano? Por siempre, hermano, por siempre, ¿sí? Dice, en el mes séptimo la haréis. En tabernáculos habitaréis 7 días. Todo natural de Israel habitará en tabernáculos. Para que sepan vuestros descendientes que en tabernáculos hice yo habitar a los hijos de Israel cuando los saqué de la tierra de Egipto. Yo, Jehová, vuestro Dios. Oiga, esto está dentro de la Torah, dentro de la ley de Dios dada a Moisés. Entonces, si fuera verdad lo que se enseña y lo que se cree en la mayoría del pueblo cristiano, de que la ley de Dios dada a Moisés, de que la Torah ya fue abolida y que ya no hay que guardarla más, entonces que alguien por favor le avise a Dios, hermano, que esta ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida hace mucho tiempo, ¿no? Porque el Señor aquí está hablando que esto va a ser por siempre, ¿no? O sea, como que el Señor no se ha dado ni por enterado. No, hermano, mi Dios es un Dios perfecto, amén. La ley de Jehová es perfecta, que convierte el alma. Oiga, si no fuera perfecta, hermano, o sea, cuando algo que es perfecto deja de ser perfecto, entonces no era perfecta, pues, ¿verdad? Porque, hermano, sí, pareciera que según lo que enseñan, que los que enseñan que esta ley ya fue abolida, pues parece que es como si pensaran que Dios está muy distraído y que no se ha dado ni por enterado, ¿sí? O sea, qué bárbaro, Señor, pues ¿en qué estabas pensando cuando inspiraste a escribir esto? De seguro que se te olvidó que para el final de los tiempos esta ley del Dios dada a Moisés, esta Torah, ya iba a estar abolida, ¿sí? Pero no, mi hermano. O sea, Dios no crea que ya está muy viejito, hermano, y que ya sufre hasta de Alzheimer, que se le olvidan las cosas. No, mi hermano, no. Pero definitivamente, hermano, Dios es un Dios perfecto, que no se equivoca y que no comete errores. Amén. Pero a continuación te presento un poco de los atributos del Dios en el cual yo creo y sirvo. Isaías 40:25 dice: ¿a qué pues me haréis semejante o me compararéis? Dice el Santo. Levantad en alto vuestros ojos y mirad quién creó estas cosas. Él saca y cuenta a su ejército, a todas llama por sus nombres, ninguna faltará. Tal es la grandeza de su fuerza y el poder de su dominio. ¿Por qué dices, oh Jacob, y hablas tú, Israel? Mi camino está escondido de Jehová, y de mí y de mi Dios pasó mi juicio. ¿No has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? Oiga lo que dice: no desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance. Oiga, y este es el mismo Dios también el que declara, hermano, esto otro que sucederá en lo postrero de los tiempos. Oiga, Malaquías 4:1 en adelante, y se lo voy a leer en la Nueva Traducción Viviente para que lo entendamos un poquito más claro. Dice, el Señor de los ejércitos celestiales dice: el día del juicio se acerca, ardiente como un horno. En aquel día el arrogante y el perverso serán quemados como paja, serán consumidos desde las raíces hasta las ramas. Sin embargo, para ustedes que temen mi nombre, oiga, esto no es para todos, ¿verdad? Para los que tememos el nombre del Señor. Dice: se levantará el sol de justicia con sanidad en sus alas. Saldrán libres saltando de alegría como becerros sueltos en medio de los pastos. Verso 3 dice: en el día en que yo actúe, ustedes pisotearán a los perversos como si fueran polvo debajo de sus pies, dice el Señor de los ejércitos celestiales. Verso 4: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor, todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Oiga nada más: acuérdense de obedecer la ley de Moisés, mi servidor,
todos los decretos y ordenanzas que le entregué en el monte Sinaí para todo Israel. Ahora, en los tiempos postreros, mano, en los últimos tiempos, el Señor dice, acuérdense de obedecer la ley de Moisés, acuérdense de obedecer la Torá. Oiga, nada más, dice el verso 5, miren, les envió al profeta Elías antes que llegue el gran y terrible día del Señor. Sus predicaciones harán volver el corazón de los padres hacia sus hijos y el corazón de los hijos hacia sus padres. De lo contrario, vendré y haré caer una maldición sobre la tierra. Oiga nada más. O sea que esto, hermano, está en total acuerdo con lo que declaran las Escrituras acerca de cómo es que se produce la bendición y cómo es que se produce la maldición, ¿verdad? Lo que dice en Deuteronomio 28. Mire, Deuteronomio 28, 1 en adelante, dice, acontecerá que si oyeres atentamente la voz de Jehová tu Dios para guardar y poner por obra todos sus mandamientos que yo te prescribo hoy, ¿de qué está hablando aquí Moisés? De la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá. Dice, también Jehová tu Dios te exaltará sobre todas las naciones de la tierra. Y vendrán sobre ti estas bendiciones y te alcanzarán. ¿Cuándo? Si oyeres la voz de Jehová tu Dios, bendito serás tú en la ciudad y bendito tú en el campo. Bendito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, el fruto de tus bestias, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Oiga nada más. ¿Sí? Y si te saltas de ahí al verso 15, ahí es lo contrario, ¿sí? Ahí es una lista de las maldiciones que vendrán por no cumplir la Torá. Oiga, vamos a leerlo. Deuteronomio 28, 15 en adelante. Dice, pero acontecerá, si no oyeres la voz de Jehová tu Dios, para procurar cumplir todos sus mandamientos y sus estatutos que yo te intimo hoy, o sea, si no oyeres la voz de Jehová para cumplir la Torá, dice, vendrán sobre ti todas estas maldiciones y te alcanzarán. Maldito serás tú en la ciudad y maldito en el campo. Maldita tu canasta y tu arteza de amasar. Maldito el fruto de tu vientre, el fruto de tu tierra, la cría de tus vacas y los rebaños de tus ovejas. Maldito serás en tu entrar y maldito en tu salir. Y Jehová enviará contra ti la maldición, quebranto y asombro en todo cuanto pusieres mano e hicieres, hasta que seas destruido y perezcas pronto a causa de la maldad de tus obras por las cuales me habrás dejado. Oiga, y como también, hermano, se ha creído en la mayoría del pueblo cristiano que todos estos mandamientos de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá, fueron dados solamente para los judíos, ¿ya? Porque se cree que los judíos son todo el pueblo de Israel, pero como ya hemos aprendido, hermano, en estudios pasados, eso no es verdad, ¿ya? Porque los judíos son solo descendientes de una sola tribu, ¿verdad? Los judíos descienden de la tribu de Judá. Pero el reino de Israel está compuesto por 12 tribus. Y como también ya aprendimos acerca del misterio de los gentiles del que habla el apóstol Pablo, ¿verdad? Entonces ya sabemos que nosotros, que éramos parte de los gentiles, ahora somos parte del pueblo de Dios, ¿verdad? Somos descendientes de Efraín, somos la plenitud de los gentiles que descenderían de Efraín, ¿verdad? Total que la palabra de Dios declara, y si vosotros sois de Cristo, oiga, si ya le entregaste tu vida a Cristo, dice, ciertamente linaje, ¿verdad? Ciertamente eres esperma, eres semen de Abraham, ¿sí? Y heredero según la promesa, Gálatas 3:29, o sea, no solamente somos descendencia espiritual de Abraham, nosotros somos como las estrellas del cielo, así se me enseñó a mí, ¿verdad? Que nosotros éramos la descendencia espiritual de Abraham, ¿sí? Las estrellas del cielo, porque a Abraham el Señor le prometió 3 tipos de descendencia, ¿va? Le dijo que su descendencia sería como la arena del mar, también que su descendencia sería como el polvo de la tierra, y que su descendencia sería como las estrellas del cielo, ¿verdad? Bueno, la arena del mar, pues es el pueblo de Israel, ¿verdad? El polvo de la tierra son las naciones islámicas, las que descienden de Ismael. Y ya a mí me decían, ya nosotros somos la descendencia espiritual de Abraham, allá las estrellas del cielo. Pero según la palabra aquí, hermano, Gálatas 3:29, dice, y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje. Esa palabra linaje, hermano, es clave. Busca esa palabra en el diccionario Strong, te vas a dar cuenta que es la palabra esperma. Oiga, esperma, o sea, semen, del semen de Abraham. Si tú ya le entregas tu vida a Cristo, quiere decir que tú eres del semen de Abraham, o sea, eres descendencia directa de Abraham, amén. Solamente es cuestión de que le sigas la pista a través de las escrituras a esa descendencia de Abraham, ¿ya? Síguele la pista
a esa descendencia de Abraham, ¿sí? Cuando ese reino de Israel, con las 12 tribus, se dividió en 2 reinos en el tiempo de Roboam, hijo de Salomón. A Salomón se le decretó eso, porque Salomón se apartó de guardar la ley de Dios dada a Moisés, de guardar la Torah, y entonces Dios le proclamó eso, le dijo, ¿sabes qué? Te voy a dividir el reino, pero no lo voy a hacer en tu tiempo, en el tiempo de tu hijo, de tu hijo Roboam. Ahí fue cuando se dividió el reino en 2 reinos, reino del norte, con 10 tribus, ¿verdad? Conocidos también en las escrituras como la casa de Israel o como la casa de Efraín, porque ellos eran descendientes de Efraín, del hijo de José que tuvo en Egipto, ¿verdad? Y al sur, la casa de Judá, ¿sí? Con la tribu de Judá y Benjamín, y algunos otros pocos de las demás tribus, así como levitas también, ¿verdad? Bueno, ahí están los 2 reinos, hermano. Judá y Israel, Efraín. Amén. Y si sigue la pista, ¿qué pasó con ese reino del norte? Porque actualmente, los que conocemos como judíos es precisamente la casa de Judá, el reino del sur. Son los que actualmente viven en Israel. Pero, ¿y el reino del norte? Las 10 tribus del norte, ¿en dónde están? Bueno, eso te toca investigar un poquito también en la historia, ¿no? ¿Qué fue? ¿Cuándo fue que fueron sacados de su tierra? ¿Va? En el año 722 aproximadamente. Fueron llevados cautivos a Siria y hermano, y no regresaron. De hecho, son conocidos en las escrituras como las ovejas perdidas de la casa de Israel. Si sigues esa pista, a esas 10 tribus del norte, hermano, te vas a dar cuenta que se cumplió lo que Dios había declarado en Amós 9, donde dice que Él haría que la casa de Israel fuera sembrada en todas las naciones de la tierra. Oiga nada más, en todas las naciones de la tierra, ¿sí? De ahí esas 10 tribus, hermano, fueron emigrando de nación en nación hasta llegar a todas las naciones de la tierra. Entonces, ahí se cumple lo que dice la palabra, hermano. ¿Sí? Si somos linaje de Abraham, eso quiere decir que también somos linaje de Isaac, linaje de Jacob, de Israel también. Eso está muy claro. Si somos linaje de Israel, entonces estos decretos, estas ordenanzas, estos mandamientos y leyes aplican también para nosotros, ¿sí? Entonces te das cuenta cómo la ley de Dios dada a Moisés, la Torá, no ha sido abolida ni ha dejado de ser. Y esta ley de Dios dada a Moisés, hermano, esta Torá, aún en el reino milenial, va a estar en efecto todavía también. Isaías 66:17, ¿verdad? Voy a dar nuevamente el teléfono de aquí en cabina, área 626-993-1580, 626-993-1580. Hermano Javier, si alguien llama y necesita más información, das mi número de teléfono, ¿verdad? El cual es área 323-595-6357, 323-595-6357. Amén. Isaías 66:17 dice: los que se santifican y los que se purifican en los huertos, unos tras otros, los que comen carne de cerdo y abominación y ratón, oiga, cosas que fueron prohibidas por Dios en Levítico 11, ¿ya? Y Deuteronomio 14. Ahí es donde se habla de los alimentos o los animales que Dios prohibía comer a su pueblo, ¿verdad? Entre ellos está la carne de cerdo, está todo lo que es abominación, como los mariscos y ratón. Dice, juntamente serán talados, dice Jehová. Dice el verso 22. Porque como los cielos nuevos y la nueva tierra que yo hago permanecerán delante de mí. Oiga, cuando el Señor haga descender los cielos nuevos y la tierra nueva, dice, así permanecerá vuestra descendencia y vuestro nombre. Y de mes en mes y de día de reposo en día de reposo. ¿Cuál día de reposo? El ordenado por Dios, mi hermano. El del séptimo día, no el del primer día de la semana, ¿verdad? Dice, vendrán todos a adorar delante de mí, dijo Jehová. Pero el sistema religioso establecido, hermano, y los hombres podrán estar diciendo y enseñando que esta ley de Dios dada a Moisés, que esta Torá ya fue abolida y que no hay que cumplirla más, pero lo que dice Dios a través de su palabra es todo lo contrario. Esta ley aún permanece y permanecerá por siempre. ¿Por qué? Porque es palabra de Dios y su palabra permanece para siempre, ¿verdad? Isaías 48. Pero y entonces, ¿qué hay con esas citas bíblicas que parecen indicar que la ley de Dios dada a Moisés, que la Torá, ya no permanece y que ha dejado de ser?
Pues déjame decirte que todas y cada una de estas citas, hermanos, se han malinterpretado y se han torcido para darles un significado diferente. Oiga, y no es raro, no es casualidad que todas estas citas bíblicas que se han malinterpretado y se han torcido sean palabras del apóstol Pablo. Oiga, por ejemplo, en sus cartas a los romanos, a los gálatas principalmente, las cuales ya desde el tiempo del apóstol Pedro ya se estaban torciendo y se estaban malinterpretando también por personas ignorantes en cuanto a conceptos que existían en la cultura judía de la época. Y desgraciadamente, actualmente, hermano, está sucediendo exactamente lo mismo. Se siguen malinterpretando las cartas del apóstol Pablo, ¿sí? Se siguen malinterpretando sus epístolas para darles un significado diferente. Oiga, las que él quiso darle. ¿Y qué base tengo para decir eso? Bueno, te estoy presentando en esta mañana solo citas bíblicas, hermano, ¿sí? Palabra que está aquí en nuestras Biblias. Esa base está en la segunda carta del apóstol Pedro, capítulo 3, versos 15 y 16. Dice: y tened entendido que la paciencia de nuestro Señor es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dada, os ha escrito. Verso 16. Casi en todas sus epístolas, hablando en ellas de estas cosas, entre las cuales hay algunas difíciles de entender, las cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Oiga, ¿se da cuenta, hermano? Porque dice que hay algunas cosas difíciles de entender. ¿Por qué? Porque el apóstol Pablo, hermano, era un hombre preparado, él era un fariseo, ¿sí? Era un erudito en las escrituras. Y entonces, si alguien no conoce conceptos de la cultura hebrea, de la cultura judía de la época, pues va a vincular las palabras del apóstol Pablo con otra cosa, ¿sí? O sea, no va a tomar en cuenta conceptos que existen en esa cultura, y entonces, como son ignorantes en cuanto a esas cuestiones, en cuanto a esos conceptos, pues van a terminar torciendo, hermano, ¿sí? Como lo dice aquí, ¿sí? Dice, los cuales los indoctos e inconstantes tuercen, como también las otras escrituras, para su propia perdición. Segunda de Pedro 3:15 dice. Y él no es creyente, ¿verdad? Dice, y recuerden que la paciencia de nuestro Señor, esa es en la versión Nueva Traducción Viviente, dice. Y recuerden que la paciencia de nuestro Señor da tiempo para que la gente sea salva. Eso es lo que nuestro amado hermano Pablo también les escribió con la sabiduría que Dios le dio. Al tratar estos temas en todas sus cartas, algunos de sus comentarios son difíciles de entender, y los que son ignorantes e inestables han tergiversado sus cartas para que signifiquen algo muy diferente, así como lo hacen con otras partes de la escritura. Esto resultará en su propia destrucción. Oiga, nada más, ¿se da cuenta? Es el que usted dice que tiene otra mujer. ¿Se da cuenta, hermano, qué es lo que ha sucedido con las cartas del apóstol Pablo? Se han torcido y se han malinterpretado, ¿sí? O sea, se han tergiversado sus palabras para que signifiquen algo muy diferente. Y como dije anteriormente, hermano, tanto la palabra escrita en el Antiguo Testamento como la palabra escrita en el Nuevo Testamento tienen que estar en común acuerdo. ¿Por qué? Porque Dios no miente ni se contradice. O sea, Dios no se contradice él mismo, pues, ¿ya? Entonces, la interpretación que se le dé, por ejemplo, a las palabras del apóstol Pablo, tienen que estar en total acuerdo con lo que ya está escrito tanto en el Antiguo Testamento como en el Nuevo Testamento también, para que pueda ser considerada como una interpretación correcta. Pero si existe algún desacuerdo entre estas palabras, entonces esa interpretación no puede ser correcta, ¿ah? Porque el Salmo 119, 160 dice: la suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. Oiga, y a continuación te estaré presentando algunas declaraciones del apóstol Pablo en sus cartas a los romanos y en su carta a los gálatas, las cuales, según la interpretación que se les ha dado en la mayoría del pueblo cristiano, esta interpretación está en total desacuerdo con las palabras de Jesús y está también en desacuerdo con otras citas bíblicas, ¿ya? Y que incluso esta interpretación pues ni siquiera tampoco está de acuerdo con las palabras que el mismo apóstol Pablo habla en otras de sus cartas, y esto sería algo así como que el apóstol Pablo se estuviera contradiciendo él mismo, pero esto, según, repito nuevamente, esto según es la interpretación
interpretación que se le han dado a sus palabras en la mayoría del pueblo cristiano. Pero cuando se le da una correcta interpretación a estas palabras del apóstol Pablo, hermano, estas están en total acuerdo con lo que está escrito en otras citas bíblicas y está en total acuerdo con las palabras de Jesús. Porque es que así tiene que ser, ¿verdad? Solo así es que podemos estar seguros que sus palabras se estén interpretando correctamente. Vamos a empezar con Gálatas 2:11. Hoy solamente es una introducción, hermano. Vamos a establecer los fundamentos para poder entender correctamente la frase dicha por el Señor en Mateo 5. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo. Bueno, vamos a iniciar con Gálatas 2:11. Dice: pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara porque era de condenar. Verso 12. Pues antes que viniesen algunos de parte de Jacobo, comía con los gentiles, pero después que vinieron se retraía y se apartaba. Y ya aprendimos, hermano, en otros estudios pasados, la razón por la que el apóstol Pedro se retraía y se apartaba de estos gentiles, ¿verdad? Porque aquí se ha interpretado que el apóstol Pablo, cuando se sentaba con los gentiles, comía todos los animales que Dios había prohibido. O sea, que comía carne de cerdo, comía camarones al mojo de ajo, carnitas michoacanas, jamones español. No, hermano, no estaba haciendo eso, ¿sí? Sino que él se apartaba por las prohibiciones que existían en las tradiciones de los ancianos, en los takanots, que decían que un judío no tenía que juntarse con gentiles y mucho menos comer con ellos. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tenía miedo de los de la circuncisión. Oiga, verso 13 dice: y en su simulación participaban también los otros judíos, de tal manera que aún Bernabé fue también arrastrado por la hipocresía de ellos. Oiga, entonces, hermano, no es que Pedro estuviera comiendo ahí carnitas, ni todos sus derivados del cerdo, no. No, mi hermano, todos los alimentos que Dios había prohibido. O sea, no es que el apóstol Pedro estuviera desobedeciendo a Dios, pues, ¿va? No es que él estuviera desobedeciendo lo que Dios había ordenado en Levítico 11 y Deuteronomio 14, ¿ya? Sino que se cree esto, hermano, porque se ignoran ciertos conceptos, nuevamente repito esto, que existen en la cultura judía de la época. Por ejemplo, vamos a explicar un poquito esto. Existía una ley en Israel en ese tiempo, dentro de la tradición oral, oiga, no dentro de las escrituras, dentro de esos mandamientos de hombres, que decía que era abominable para un varón judío, juntarse con un gentil y mucho menos comer con ellos, porque los gentiles eran vistos como perros. Ahora, esta prohibición, nuevamente repito, no está escrita en la ley de Dios dada a Moisés, no está escrita en la Torá, no está escrita en la Biblia, hermano, en ningún lado. Si tú te pones a buscarla, hermano, no vas a encontrar esta prohibición escrita. Pero ¿sabes en dónde sí está escrita? ¿Sabes en dónde sí aparece esa prohibición, hermano? En los libros de tradiciones judías. Aparece en el Talmud. El Talmud son un conjunto de libros de tradiciones judías, ¿ya? Pero que la existencia de este Talmud, hermano, se ignora totalmente en la mayoría del pueblo cristiano. Y esto ha causado que se le termine dando otro significado a lo que está escrito, ¿sí? Hechos 10:28 dice. Aquí está contestando el apóstol Pedro, ¿sí? A Cornelio, ¿sí? Y a los que estaban con él, dice. Y les dijo: vosotros sabéis cuán abominable es para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero. Oiga, eso es lo que decía esa prohibición, este takanot, ya en la ley oral. Sí, decía que era abominación para un varón judío juntarse o acercarse a un extranjero, a un gentil. Pero dice el apóstol Pedro: pero a mí me ha mostrado Dios, oiga, que a ningún hombre llame común o inmundo. Y aquí mismo él está entendiendo, hermano, esa visión que había tenido antes, sí, que está descrita en Hechos 10, donde se le apareció tuvo ese éxtasis y vio un lienzo que descendía del cielo a la tierra con toda clase de animales impuros, ¿verdad? Inmundos. Y que oyó la voz que le dijo: Pedro, levántate, mata y come, ¿verdad? Y ahí ya sabemos que ahí ya se ha tomado parte del cristianismo para decir que ahí es donde Dios le estaba dando ahora permiso al apóstol Pedro y a todos nosotros de ahora comer cualquier animal. Pero resulta que Pedro no lo entendió así, hermano. Dice que se le repitió 3 veces y él se quedó todavía confuso, pensando cuál sería el significado de esa visión. ¿Y hasta cuándo la entiende? Hasta aquí, hermano, ¿sí? Porque dice: pero a mí me ha mostrado Dios que a ningún
hombre llame como uno inmundo. O sea, que el Señor no estaba hablando en sí de animales, estaba hablando de hombres, ¿sí? Entonces Dios en su misericordia le muestra al apóstol Pedro que esa ley, que ese mandamiento, que esa instrucción, que esa prohibición, que ese tacanot, no lo había ordenado él, sino los hombres. Entonces, cuando se encuentra sentado a la mesa, que estaba comiendo con esos gentiles, es porque el apóstol Pedro ya había entendido esto. Pero cuando llegan estos hermanitos de parte de Jacobo, gente que aún no había entendido esto, y para quedar bien el apóstol Pedro con esta gente, se apartó de los gentiles hipócritamente, y ya vamos a ver lo que sucedió más adelante. Gálatas 2:14 dice, pero dice el apóstol Pablo, pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, oigan nada más, cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del evangelio, dije a Pedro delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Oiga, nosotros judíos de nacimiento y no pecadores de entre los gentiles. Ahora, esta frase de judaizar también se ha malinterpretado, hermano, ¿sí? Judaizar se ha creído que es la obediencia a los mandamientos de Dios dados a Moisés, la obediencia a la Torah, lo cual es otro error. Amén. Pero verso 16, 2:16, Gálatas 2:16 dice, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Nosotros también hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley. Por cuanto por las obras de la ley, nadie será justificado. Oiga, bueno, ya dijimos que judaizar no es obedecer la ley de Dios dada a Moisés, no es obedecer la Torah como comúnmente se ha enseñado, sino que judaizar es obedecer las tradiciones judías, las tradiciones de los ancianos, que en realidad son mandamientos de hombres, son takanots. Y la frase de las obras de la ley tampoco tiene nada que ver con la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, con la obediencia a la Torah, sino que nuevamente estas son las obediencias a las tradiciones judías, las tradiciones de los ancianos, la obediencia a estos mandamientos de hombres, a estos takanots. ¿Por qué? Gálatas 2:16, vamos a repetirlo. Gálatas 2:16, sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo. Oiga, ¿cómo se ha interpretado aquí? Bueno, se ha interpretado, sabiendo que el hombre no es justificado por guardar la ley de Dios dada a Moisés, sino por la fe de Jesucristo. ¿Verdad? También nosotros hemos creído en Jesucristo para ser justificados por la fe de Cristo y no por las obras de la ley, o sea, no por la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, por cuanto la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, nadie será justificado. Ahora, pero leímos que por la fe de Cristo, ¿verdad? Ahora, ¿te has preguntado cuál era la fe de Jesucristo? ¿En qué creía Jesucristo? O sea, ¿cuáles eran las escrituras que existían en el tiempo de Jesucristo? Ya lo vimos, ¿verdad? Las únicas escrituras que existían en su tiempo era la ley de Dios dada a Moisés, la Torah, los escritos, los profetas, el Antiguo Testamento, el Tanaj, solamente, hermano. Entonces, es en esto en lo que creía Jesucristo. Su fe estaba basada en lo que está escrito en el Antiguo Testamento. Entonces, pues aquí hay una contradicción muy grande, hermano, con esta interpretación que se le está dando a estas palabras del apóstol Pablo, diciendo que las obras de la ley son la obediencia a la ley de Dios dada a Moisés, a la Torah, y que obedeciendo esta ley de Dios dada a Moisés, la Torah, el hombre no se puede justificar para con Dios, aunque la fe de Jesucristo esté basada en la ley de Dios dada a Moisés, en la Torah. Entonces, ¿te das cuenta, hermano, qué contradicción tan grande existe aquí? Y si esta frase de las obras de la ley realmente se refirieran a la obediencia de la ley de Dios dada a Moisés, a la Torah, entonces esto quiere decir que el apóstol Pablo se está contradiciendo él mismo en sus propias cartas, como te lo presento a continuación. Ya leímos lo que dice Gálatas 2:16, ¿verdad? Ahora te voy a presentar lo que dice Romanos 2:12. Dice, porque todos los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, y todos los que bajo la ley han pecado, por la ley serán juzgados. Verso 13 dice, porque no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. Oiga nada más. O sea, como que en la carta a los Gálatas 2:16 dice que el hombre no se puede justificar delante de Dios por guardar las obras de la ley. Pero aquí en el verso 13 nos está diciendo que no son los oidores de la ley los justos ante Dios, sino los hacedores de la ley serán justificados. O sea,
aquí pareciera que según la interpretación que se le ha dado a las palabras del apóstol Pablo, se está contradiciendo él mismo, ¿verdad? ¿Sí? Aunque muchos en el cristianismo dicen actualmente que ahora es solamente por la fe en Jesucristo y que ya la ley quedó invalidada. Amén. Pero el apóstol Pablo, vea lo que dice en Romanos 3:31, dice, luego por la fe invalidamos la ley. Él mismo contesta, dice, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley. Oiga, nada más. ¿Se da cuenta cómo hermano, la ley de Dios no puede ser invalidada, no puede ser abolida? ¿Sabe por qué? Porque la ley que Dios le dio a Moisés viene siendo la constitución en el reino de Dios. O sea, ningún reino puede permanecer si no tiene una constitución, si no tiene una ley. Amén. Entonces, es como te has podido dar cuenta, hermano, es mentira lo que se nos ha sido enseñado en la gran mayoría del pueblo cristiano. ¿Sí? ¿Por qué? Porque no se han estado tomando conceptos culturales, políticos y religiosos de la época en que fueron escritas estas palabras. Entonces, para nosotros que estamos a 2000 años de que estas palabras fueron escritas y estamos en una cultura totalmente diferente y además estamos hablando otro idioma totalmente diferente, tenemos que escudriñar, hermano. ¿Sí? Mira, si las escrituras originalmente hubieran sido escritas en español o en inglés, entonces lo que leemos tú y yo actualmente no tendríamos ningún problema, ¿verdad? Pero como no fue así, como el Antiguo Testamento fue escrito en hebreo y el Nuevo Testamento se cree que fue escrito en griego, entonces tenemos que escudriñar esas palabras originales usadas, ¿sí? Yo sé que hay muchas citas y nuevamente repito, muchas frases que fueron dichas por el apóstol Pablo. No es nada raro, no es casualidad que todas esas citas que se usan, hermano, para argumentar que la ley de Dios dada a Moisés ya fue abolida, sean precisamente palabras del apóstol Pablo. Por ejemplo, dice una frase dice, Cristo nos vino a libertar de la maldición de la ley. Oiga, como si la ley fuera maldita. No, lo que Él nos vino a libertar, hermano, es sí de esa maldición que producía, como ya lo leímos en Deuteronomio 28, que produce el no obedecer a esa ley. De esa maldición nos vino a librar, ¿ya? Porque todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. ¿Por qué? Por causa del pecado, ¿verdad? Y primera de Juan 3:4 dice que pecado es la transgresión de la ley, ¿verdad? Porque todo el que peca, dice, como dice primera de Juan 3:4, porque todo el que infringe la ley, no, déjame buscarla, se me olvidó un poquito como realmente dice. Te lo voy a leer literalmente. Primera de Juan 3:4. Ahí es donde nos da la definición del pecado. Porque todo el que comete pecado, dice así, infringe también la ley. Pues pecado es infracción de la ley, ¿verdad? Y el apóstol Juan está hablando de la ley de Dios dada a Moisés, de la Torá. O sea, todo el que infringe, todo el que transgrede la ley de Dios dada a Moisés, está pecando. O sea, ¿por qué? Porque pecado, dice, es la infracción, la transgresión de la ley de Dios dada a Moisés. ¿Te das cuenta? Bueno, hoy lo que hicimos fue establecer las bases, hermano, los fundamentos para que la próxima semana empecemos a escudriñar esta frase de Mateo 5. Oísteis que fue dicho, pero yo os digo, para que veas que no es verdad que Jesús en la cruz lo vino a cambiar todo lo que el Padre había ordenado en un principio. De hecho, en Juan también dice que Él vino no para hacer su propia voluntad, ¿verdad? Como lo leímos, sino para hacer la voluntad del Padre, ¿sí? Y dice que esa palabra, dice, no es mi propia palabra, sino la palabra del que me envió, la palabra del Padre. Oiga, entonces, Jesús no vino a cambiar nada, hermano. Jesús vino a enseñarnos la correcta interpretación de esos mandamientos dados en la ley de Moisés, que en ese tiempo ya se estaban malinterpretando y se estaban torciendo, ¿sí? Tú mismo te vas a dar cuenta cómo al ir desgajando todo esto, vamos a ir viendo, entendiendo que, caray, que no es verdad que Jesús haya cambiado todo. Él más bien estaba dando la correcta Jesús mencionó cosas que
que están escritas en la Torah, que están escritas en el Antiguo Testamento, hermano. Pero también mencionó otras cosas que no están escritas en ningún lado en nuestras Biblias, que están escritas en los libros de tradiciones judías, en el Talmud. Oiga, pero aquellos que no conocen la existencia del Talmud, piensan que eso fue ordenado por Dios, pero no, mi hermano. Amén. O sea, Jesús en su época ya existía ya existía el Talmud, pues eso fue escrito desde que estuvieron en Babilonia. Existe el Talmud babilónico, el Talmud de Jerusalén. O sea, ya existían esas tradiciones. El pleito que Jesús tenía con los fariseos y con los escribas no era acerca de lo que está escrito en la Torá, era acerca de esos mandamientos dados por hombres, de esas tradiciones de los ancianos. Ese era el pleito que tenía con los fariseos, con los escribas. Amén. Gloria al nombre del Señor. ¿Hay alguna necesidad de oración, hermano? Vamos a orar. Oh, mire, gloria al nombre del Señor. San Quintín, México. Gloria al nombre del Señor. Oración. Ok, Armando. Ok. Amén. Vamos a orar. También vamos a orar por lo que Dios ha hecho en esta mañana. Amén. Amantísimo Dios y Padre, Dios todopoderoso, creador de los cielos, la tierra, los mares y todo lo que en ellos habita, Señor. Te damos gracias, oh eterno Dios, por lo que tú has hecho en esta preciosa mañana, Señor. En esta hora, Señor, yo te presento a tu sierva Minerva, Señor, que ora por su esposo Armando, oh Dios eterno, para que tú, Señor, rompas toda ligadura de impiedad, Señor, rompas toda cadena, Señor, de alcoholismo, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor, que ahí donde está en esta hora Armando, Señor, que tú llegues a través de tu Santo Espíritu a redarguirle, Señor, porque tu palabra dice que tú eres el que convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio, oh Dios eterno. En el nombre de Jesús, Señor, te pido que escuches el clamor de esta esposa, Señor, por el hombre que tú le has dado, mi Dios, y que tú le des pronta respuesta, eterno Dios. También te damos gracias, Señor, por lo que tú has hecho en esta mañana a través de este programa de radio, Señor, que esta palabra, Señor, quede escrita en las tablas de cada corazón, Señor, que seas tú, Padre, dando esa convicción, oh Dios eterno, que seas tú guiando a tu pueblo, Señor, a escudriñar tu palabra, asegurarse que verdaderamente, Señor, lo que está siendo enseñado, oh Dios, es la verdad. En el nombre de Jesús, te damos a ti toda la gloria y toda la honra por siempre y para siempre. Bendito sea tu nombre, eterno Dios. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús te lo pedimos. Amén y amén. Amén, hermanos. Este programa, de hecho, queda grabado en nuestra página de Facebook, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí puedes tener acceso a infinidad de enseñanzas. También más tarde o mañana, esta misma enseñanza del día de hoy la subimos también a nuestra página de YouTube con el mismo nombre, Ministerio Internacional de Jesucristo, volviendo a las sendas antiguas. Ahí también puedes tener acceso a todas estas enseñanzas y a muchas más que están ahí. Bueno, es todo por nuestra parte el día de hoy. Estamos agradecidos, hermano, con Dios y con ustedes por el favor de su atención. Que el Señor les bendiga y esperamos estar con todos ustedes la próxima semana, el próximo lunes. Bendiciones y hasta la próxima.